En este video tutorial vamos a aprender a conectar barandales cuando están en barandillas que están colocadas en escaleras de varios tramos. Lo primero que tenemos que recordar es cómo coloca barandillas Revit encima de escaleras. Pues es muy importante meternos dentro de editar escaleras. Antiguamente no se llamaba escalera por componente, antiguamente se llamaba escalera por boceto, y el boceto significaba que teníamos que dibujar nosotros mediante líneas la forma en planta de una escalera. Con las nuevas escaleras de Revit, que se llaman escaleras por componente, ya se va a subdividir la escalera en el tramo de peldaños y luego en el descansillo, y a no ser que lo convertamos nosotros a boceto, no estaríamos viendo las líneas antiguas que existían en una escalera. Pero si cogemos el acceso directo verde, convertir a boceto, a basada en boceto, y editamos el boceto, aquí aparecen las dos líneas que forman el contorno en planta o la forma en planta de una escalera. Tenemos las líneas verdes, que se llaman líneas de contorno, y tenemos las líneas negras, que se llaman líneas de contrahuella. Pues al darle al check a una escalera y dejar puesta una barandilla, ¿qué es lo que hace el programa? Convierte las líneas verdes de una escalera, las convierte en magentas de barandilla. Luego, si nosotros tenemos una escalera de 2 tramos con descansillo y luego le colocamos una barandilla, las verdes las convierte en magenta. Y por tanto, como las verdes de una escalera coinciden con los laterales, esta línea verde de la escalera se va a convertir en magenta de barandilla. Entonces nos encontramos un primer problema, y es que los postes flotan. La mitad del poste está flotando por fuera de la escalera. Este pequeño problema se puede solventar muy fácil, porque las barandillas tienen un parámetro de ejemplar que se llama desfase de ruta. Podríamos decirlo con palabras sencillas que es un retranqueo hacia el interior para evitar que la mitad del poste esté flotando. Por ejemplo, si ponemos aquí un retranqueo de 5 centímetros, conseguimos evitar este primer problema. El siguiente problema que nos encontramos en barandillas que están colocadas en escaleras de varios tramos es que en el límite donde termina el tramo de peldaños y empieza el descansillo, eso es una esquina. Recordamos que Revit lo que hace es en las esquinas colocarte pilastras de esquina. Entonces tenemos otro problema, la mitad del poste hacia la zona del tramo de peldaños, la mitad del poste hacia la zona del descansillo, y lo podemos ver aquí. La mitad del poste está en la huella y la mitad del poste está en el descansillo y se produce un solapamiento. Pues este arreglo, aunque luego hay una herramienta, un comando de las barandillas que lo puede arreglar, no es tan fácil. Y entonces, muchas veces cuando tenemos barandillas colocadas en escaleras de varios tramos, nos va a tocar trabajar a mano las barandillas y arreglar esos pequeños desperfectos o esas pequeñas zonas donde no está coincidiendo bien nuestra barandilla. Entonces, aquí en este archivo os dejo o tenemos una barandilla tal cual sale cuando le damos al check a una escalera, y aquí os dejo la misma barandilla pero arreglada a mano. Entonces, ese trabajo es muy manual, se tarda un rato y consiste pues en ir generando una serie de líneas donde realmente queremos que caigan los postes. ¿Qué es importante saber? Que, aunque tengamos un segmento lineal y por tanto a veces pensemos que aquí no puede existir una pilastra de esquina, porque muchas veces asociamos las pilastras de esquina cuando realmente se produce un giro, pues quiero que sepáis que también se pueden provocar esquinas en una línea recta, porque nosotros podemos partir en una línea recta en trozos y en los puntos de tránsito de un trozo a otro trozo se genera una esquina. Entonces eso es muy útil muchas veces para arreglar a mano las barandillas. Por ejemplo, aquí, para comprobarlo, nosotros nos podemos ir al segmento magenta de la barandilla, podemos utilizar el acceso directo verde, editar camino, y con la herramienta dividir elemento, que tenía como icono un pequeño cúter, fijaos que si yo corto un segmento de barandilla en trozos, en ese punto de corte pasa automáticamente a convertirse en una esquina y por tanto Revit colocaría la pilastra de esquina que esté puesta. Y por tanto podríamos ir generando esquinas en puntos muy concretos del dibujo.
Pues así es como muchas veces tenemos que arreglar manualmente una barandilla para que en esos puntos concretos caiga una pilastra de esquina. Si nosotros no hemos diferenciado las pilastras de esquina frente a los balaustres normales, pues nunca llegamos a saber si es un balaustre normal o es una pilastra de esquina y por tanto el tránsito queda muy bien. Pues en esta planta, cancelo, le damos al check y en esta planta, fijaos que he ido colocando líneas donde realmente quiero que caigan los postes. ¿Qué es lo que evito? Que justo en el tránsito entre la huella y el descansillo caiga un poste. Luego ningún final de un segmento magenta tiene que terminar en esta línea. Fijaos que si nos venimos ahora al segmento magenta, con el cúter, con la herramienta dividir elemento, he ido partiendo donde realmente quiero que caigan siempre los postes. Por ejemplo, siempre a una distancia de 6 centímetros respecto del final de la huella. Aquí hago otra línea a 6 centímetros respecto del final de la huella y voy cortando con el cúter. Luego, por tanto, a 6 centímetros del final de la última huella y este poste ya está dentro del descansillo, pero no está la mitad del poste en la huella, la mitad del poste dentro del descansillo. Es un trabajo muy manual, pero conseguiríamos afinar perfectamente la posición de los postes dentro de nuestra escalera. Porque muchas veces el reparto que hemos generado entre postes no es un múltiplo de la profundidad de las huellas. Y entonces tendríamos dos opciones, o cambiar de tipología y generar un patrón múltiplo de las huellas, o bien trabajar a mano los contornos magenta y ir partiendo con el cúter donde realmente queremos que caigan los postes. El último problema que nos encontramos cuando tenemos barandillas colocadas en escaleras de varios tramos es qué hace el programa con los tránsitos entre los pasamanos, los barandales superiores, ¿vale? Entonces, muchas veces no coincide a la misma altura el pasamanos en el tramo del peldaño frente al pasamanos en el descansillo. Pues quiero que sepáis que dentro de la ventana de editar tipo de una barandilla tenemos tres parámetros que van a afectar esas uniones que se van a producir, esas conexiones que se van a producir entre los barandales. Tenemos uniones en ángulo, uniones tangentes y conexiones de barandal. Pues tenemos que entender para qué sirven los dos primeros, que son los más importantes, y luego hay un tercero que va a ser la conexión entre ellos. Pero primero tenemos que entender qué significa uniones en ángulo. El parámetro uniones en ángulo va a afectar a aquellos segmentos de barandilla que si los miramos desde una planta forman entre ellos un ángulo distinto de 180. Por ejemplo, estos dos segmentos, si los miramos desde una planta, forman un ángulo de 90. Como 90 es distinto de 180, a esta unión le afecta uniones en ángulo. A esta de aquí también. Si estos dos segmentos los miramos desde una planta, forman entre ellos un ángulo de 90 y por tanto es distinto de 180 y a esta unión también le afecta uniones en ángulo. Sin embargo, uniones tangentes va a afectar a aquellos segmentos de barandilla que si los miramos desde una planta forman entre ellos un ángulo de 180. Entre paréntesis, si los miramos desde una planta estarían sobre la misma recta. Por ejemplo, estos dos, si los miramos desde una planta, están sobre la misma recta, forman un ángulo de 180. Pues a estos dos les va a afectar uniones tangentes. Si dejamos puesta la opción sin conector, no mete ningún trozo de tránsito, sino que los deja sin conectar. Sin embargo, tenemos la opción de conectarlos mediante añadir segmentos verticales horizontales. Y aquí, por ejemplo, también tenemos añadir segmentos horizontales verticales. ¿Vale? Y entonces aceptamos y vemos que añade trozos, ya sabe el programa dónde tiene que añadir un trozo en vertical o dónde tiene que añadirlo en horizontal. Pero a veces vemos uniones que ya están correctas, por ejemplo, esta de aquí, entro y salgo, porque esta explicación es un poco molesta porque en cuanto el cursor del ratón se coloca encima de un objeto de Revit se pone azul y por tanto es muy molesto. Pues voy a entrar y salir. Nos fijamos en esta unión y esta queda muy bien. Sin embargo, esta de aquí, entro y salgo, no queda bien. Pues ese remate final que le faltaría a esta unión se ve afectado por el parámetro conexiones de barandal. Si me meto otra vez en barandillas, en editar tipo, conexiones de barandal. Si dejamos puesto recortar, lo que hace el programa es generar un plano vertical de corte y a veces el tránsito no queda adecuado. Sin embargo, si dejamos soldar,
lo que hace el programa es una unión mucho más continua. Entonces, fijaos que al dejar soldar se ha arreglado ese punto. Claro, mucha gente podría decir, bueno, pues dejo siempre soldar, porque parece que es lo correcto. Pues hay que tener mucho cuidado, porque soldar es una opción muy adecuada cuando queremos meter trozos verticales y horizontales. Pero si un día queremos dejarlo sin conector, tampoco merece la pena poner soldar, porque tampoco nos hace un sin conector adecuado. Fijaos que si dejamos sin conector con soldar, lo que hace es como a 45 grados un corte, y por tanto entro aquí y salgo, fijaos que tampoco es una unión que me puede gustar. Entonces podríamos dejar como resumen que si alguien quiere dejar sin conector, que deje recortar. Sin embargo, si alguien decide añadir trozos verticales o bien horizontales, la idea sería poner soldar, ¿vale? Y ahora mismo, si tú vas a dejar aquí añadir segmentos verticales o horizontales, podrías decir, ¿por qué el programa ha generado dos parámetros si la opción es la misma? Pues en uniones tangentes tendríamos una tercera opción. Tendríamos sin conector, tendríamos añadir segmentos verticales y horizontales y tendríamos una tercera opción que es extender barandales para unirlo. ¿Por qué esta opción solamente está en tangentes? Porque son los únicos que si uno de ellos se extiende conectaría con el otro. Sin embargo, en este caso, por mucho que extiendas cualquiera de los dos, nunca conectaría con el otro. Pues extender barandales para unirlos lo que hace es extender este hasta que toque con el otro. Vamos a comprobarlo. Y esta opción desplazaría la pilastra. Luego es otra posibilidad para no tener mitad del poste en la huella, mitad del poste en el descansillo. Pero a mí no me gusta porque también lo que te hace es un reparto nuevo y ya fijaos que aquí pues no te coincide el poste en el mismo sitio con el poste contrario, el poste con el poste contrario. Luego esta opción no es que me guste mucho, pero evitaríamos contener un poste mitad en la huella, mitad en el descansillo, pero oye, a mí no me convence demasiado. Por último, antes de terminar este vídeo, comentaros que cuando realmente estemos colocando barandillas encima de escaleras de varios tramos hay que tener muchísima paciencia, porque a veces nos toca trabajar a mano cada segmento magenta para dejarlo perfecto. Entonces, cuando una barandilla es horizontal, como este caso, casi nunca tenemos problemas. Pero cuando están colocadas en escaleras de varios tramos, lo vuelvo a decir como final de vídeo, muchísima paciencia.